que bueno, pues, antes de llegar a MyTaxi acumula también experiencia interesante en multinacionales como es BlackBerry, pero también en startups del mundo digital como ha sido Busuu en su momento y bueno, ahora ya con un tamaño importante. Antonio, por dar simplemente unas pinceladas de su perfil, no tiene un perfil simple, tiene un perfil variado, interesante, con una trayectoria en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, en el mundo de las relaciones internacionales. Es diplomado por la Escuela Diplomática de Relaciones Internacionales, tiene un MBA por Georgetown. Bueno, en fin, tiene un currículum académico interesante, de hecho es profesor, no solo en España, sino también en Estados Unidos, e incluso es autor. Tiene 2 libros, uno de su especialidad, que es el e-commerce en el entorno asiático, y otro también sobre telefonía. Bueno, pues Antonio nos va a dar una perspectiva que viene a sumar la que nos ha ofrecido Jesús, que es, vamos a mirar el cambio en los hábitos desde el punto de vista de las personas, no tanto de las empresas, cómo se transforman, sino cómo las personas transforman sus usos y costumbres a la hora de relacionarse con su entorno. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, ante todo, a Womenalia por dar voz al equipo de MyTaxi, por dejarnos estar aquí. El siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades. El siglo de las ciudades, esperemos, y yo creo que tiene que ser así, inevitablemente, inteligentes. El siglo de los desarrolladores de aplicaciones, de software, de hardware, especialistas en Big Data, especialistas en transformar este ciclópeo alud de datos en sabiduría para tomar decisiones inteligentes, y sin duda va a ser, yo creo que sí, porque aunque sea un cambio a veces que parece lento y que es lento, va a ser el siglo de las mujeres. Y va a ser el siglo de las mujeres, lo voy a decir antes que explicar los otros 2 parámetros. Yo lo veo con MyTaxi, ¿no? Una aplicación para pedir taxis muy revolucionaria, muy transformadora, que surge en 2009 en Europa, en Alemania. Cómo las mujeres son, desde el punto de vista tecnológico, early adopters. Y en el caso de MyTaxi son ahora mismo las que más usan el servicio. Son las que más usan el servicio y las que primero entraron en lo que es el pago a través de la aplicación. Por tanto, early adopters, y también me da un poco la idea de que poco a poco va a ser el siglo, tras siglos de silencio, en que la mujer va a tener más voz, definitivamente, y sobre todo va a tener voz en la toma de decisiones tecnológica. En gran medida por los niveles de formación. Yo creo que la universidad, aunque todavía no, a lo mejor no haya datos concluyentes, está haciendo muchísimo, porque al final no se puede poner vallas al campo, ¿no? Y la formación brutal que tienen cada vez más las mujeres está haciendo que se incorporen y tengan mucho éxito en sus trabajos, en empresas tecnológicas sobre todo, donde se ve un cambio generacional profundo, y están accediendo muy rápidamente, sobre todo en estas empresas más que en otras, a puestos directivos y dentro del Consejo de Administración. Y respecto al tema de por qué son las ciudades el centro del siglo XXI, mucho más que los continentes y mucho más que los estados-nación que conocemos desde la Paz de Westfalia, va a ser así sobre todo por un informe que está refrendado por 2 informes de consultoras, grandes consultoras, que es el informe de Naciones Unidas, que dice que ya en estos momentos más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y las estimaciones para el 2025 es que más del 75% de la población mundial va a vivir en ciudades. En gran medida en ciudades muy concretas, muy específicas. Se está viendo, por ejemplo, en China, donde hay ciudades
que tienen, como Shanghái, que tienen 25 millones de habitantes viviendo en ese territorio. O la ciudad de Chongqing, que tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Hay tanta población concentrada en esa ciudad como en España. ¿Y esto qué significa? Significa que o las ciudades se convierten en inteligentes para optimizar y aprovechar los recursos escasos, o vamos a tener un problema serio, porque esa concentración de población, de ciudadanos y de clientes y de usuarios van a querer ser no infraservidos, si es posible, supraservidos. ¿Y esto va a requerir de qué? De la tecnología y de los cambios de hábitos que tienen que producirse de una manera brutal, veloz y consciente. Y ahí creo, insisto, en que la mujer va a tener un gran papel para convencer a los indecisos, por su sensibilidad y por su inteligencia, de que esto tiene que ser así, o son ciudades sostenibles o no habrá nada, no será nada. Y aquí, humildemente creo que MyTaxi entra bastante, porque MyTaxi, así a priori, es una aplicación que conecta al taxista con el usuario, que utiliza la geolocalización, bien, pero está muy conectado con un concepto mayor de movilidad, de transformación de la movilidad dentro de las ciudades, que va a empujar a que cada día, y a eso nos van a ayudar los millennials, y ahí dentro de los millennials las mujeres, esta generación surgida después de que nace más allá de los 80, a dejar el coche particular en casa en buena medida y a utilizar transportes dentro de lo que es la economía colaborativa, taxis, smarts, etc. ¿Que van a conseguir qué? Van a conseguir reducir la contaminación, que es ya un grave problema en muchas ciudades, no solo en Asia, sino también en Europa, y van a conseguir que haya una optimización también de un recurso escaso, que es la energía. ¿Por qué? MyTaxi utiliza la geolocalización. ¿Qué es lo que hace cuando geolocaliza un cliente que pide un taxi? Le manda el taxi más cercano. No le manda cualquier taxi o uno que casualmente vagaba por allí. Le manda el taxi más cercano. Y esto tiene una implicación brutal, radical, en el sentido de que va a la raíz, del problema. Esto es clave. Por otro lado, el tema de los desarrolladores está claro. Es fundamental porque son los que están propulsando la tecnología y estos cambios tecnológicos. Por otra parte, la historia de éxito de MyTaxi, en donde también tiene un papel importante la mujer. Todos los cuadros, los equipos de MyTaxi están en buena medida integrados por mujeres. Mujeres desarrolladoras, mujeres que llevan la parte de marketing. En el caso de España, mi compañera Sandra Sancho. Muy importante ¿en qué? En la concepción de equipo y sobre todo en la demostración del espíritu de una empresa que piensa que las ideas atrevidas, bien comunicadas, bien ejecutadas, que es más importante incluso que la idea, que puede ser muy interesante, pero si no está bien ejecutada, no consigue que realmente pueda cambiar y transformar la sociedad y la movilidad dentro de las ciudades. Esta es la gran importancia del equipo, gran importancia de la capacidad inspiradora en muchos aspectos de la mujer dentro de MyTaxi y por la que seguimos apostando fuertemente. Pero bien, al final, todos estos cambios tienen que ver ¿con qué? Tienen que ver con Internet, por supuesto, que ha supuesto una gran revolución, posiblemente la más importante desde hace siglos en el mundo, y también tiene que ver con cambios que tienen que ver con la economía digital. Una economía digital en donde por fin, el cliente, antes hablaban de Steve Jobs, por supuesto, gran gurú, tenía muy claro estas cosas. El centro de la cadena de valor cada vez más es el cliente, porque en el siglo XXI seguramente habrá cambios también en este aspecto, pero a día de hoy el smartphone es el gran oráculo de Delfos desde el cual se realizan todas las transacciones comerciales. Está acelerando, es un auténtico acelerador de este sistema desde el punto de vista de las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Muy importante que las empresas hoy en día tengan como centro de la cadena de valor
al cliente. Y para ello tienen que ser empresas que sean o mobile first o desde un principio ya mobile o que se transformen en mobile. Bien, yo creo que podríamos estar hablando de muchas cosas. Hay una parte también interesante en el cambio de hábitos, no solo del cliente, sino del taxista. El taxista, ese sector en gran medida tan de hombres, tan machista, ¿no? Tan masculino, tan brutal, en buena medida, y que en 25 o 30 años no había experimentado ningún cambio tecnológico. La tecnología está aquí, depende también de cómo la usemos, para ayudarnos, como decía antes, a hacer la calidad de vida mucho mejor, a hacer nuestra calidad de vida dentro de las ciudades mucho mejor. MyTaxi es un claro ejemplo de lucha, de superación y de transformación. Vamos a seguir en este proyecto gracias a la ayuda de Mercedes, a la cual vendimos la empresa hace un año, y estamos inmersos ya en un proceso de movilidad en la que está MyTaxi, está Car2Go, los smarts que pronto veréis en Madrid moviéndose por la ciudad. Y para terminar, que creo que es muy ilustrativo, me gustaría que vieseis el funcionamiento, para aquellos que no han utilizado la aplicación, tan sencillo que hace que con un par de clics podamos customizar nuestro taxi y nos venga a recoger con garantías de que va a ser un taxi nuevo, limpio y con una experiencia, transmisor de una experiencia de viaje tremenda. Ahora estamos además en una campaña del 50% que también es innovadora dentro del mundo del taxi. Nunca nadie antes había hecho una campaña de 50% para el cliente. ¿Para qué? Para impulsar esta economía digital, para impulsar este cambio en los pagos, que nos acostumbremos a no llevar dinero encima, a no llevar tarjetas, a no estar con papeles, que todo sea digital, que todo sea más cómodo. Every new day is your chance. You're clear and white expanse. Your blank canvas where you can paint your happiness. Splash some G, some smile. Love and hope and joy with wild. You can color your life any colors you like. Whoa, 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 whoa. You can color your life any colors you like. Whoa, whoa, Gracias. Para terminar, simplemente un apunte que es que MyTaxi, yo considero que MyTaxi es arte. ¿Por qué es arte? Porque cada día está viva la aplicación, está viva gracias a los taxistas, a los conductores y a todos vosotros, los usuarios de MyTaxi, que estáis haciendo la aplicación entre todos. Da igual lo que yo pueda decir hoy, porque seguramente mañana, dentro de un mes, la aplicación será diferente gracias a los usuarios de la aplicación. Buenas tardes, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues nada de esto sería posible